En el año 1862, el gobierno chileno encargó al explorador Guillermo Cox una misión que para la época parecía llena de peligros: cruzar la cordillera y encontrar un camino de salida hacia el Atlántico. Acompáñenos ahora en un viaje para reconstruir la aventura de Cox, uno de nuestros personajes favoritos cuando hablamos de exploradores de la Patagonia. En la que no había fronteras ni caminos claros, Cox tardó semanas en realizar el cruce por pasos cordilleranos, una ruta que hoy solo toma algunas horas y que nos lleva hacia Argentina, cruzando un territorio marcado por las fuerzas de la naturaleza. Las huellas de erupciones volcánicas se hacen evidentes a ambos lados de la frontera. El hito fronterizo entre Chile y Argentina marca un precedente de conectividad entre estos dos países, precedente que se inicia con nuestros pueblos originarios, posteriormente los jesuitas y los protagonistas de esta serie. Nada de este camino va a ser fácil, por lo tanto los invitamos a conocer un nuevo capítulo de Exploradores de la Patagonia. Llegamos a Bariloche, capital de la provincia de Río Negro, emplazada a orillas del lago Nahuel Huapi. Hasta aquí llegó Guillermo Cox, siguiendo la ruta de los antiguos misioneros jesuitas, mucho antes de la fundación de la ciudad, y en una época en que mapuches, tehuelches y pehuenches eran amos y señores del territorio. El siguiente paso de Cox fue construir una piragua para seguir las aguas del río Limay, desagüe del Nahuel Huapi, y hacia allá nos dirigimos, esperando tener mejor suerte que nuestro aventurero. Están por ahí un poquito cerrados. Perfecto. You're going to be sitting in the middle. One more thing. Today we are going to be with some people from Chile who is going to take some films about our trip. Okay? Okay. Oh, we're going to be in the movies. That's right. That's By the right. time we get Chile, we'll be On famous. TV. El viaje de Cox tuvo aquí un vuelco inesperado, cuando la embarcación naufragó pocos kilómetros río abajo. Desde allí, la expedición tendría tropiezo tras tropiezo. En nuestros días, y haciendo eco de su pasado aventurero, el Limay es ahora un majestuoso curso de agua al que llegan cada día decenas de viajeros de todo el mundo, buscando algo de adrenalina y contacto con la naturaleza. Gracias a la invitación de Extremo Sur Expediciones, seguimos la ruta de Cox en las ahora tranquilas aguas del río Limay. El río Limay es finalmente el desagüe del... Es el único desagüe del lago Nahuel Huapi y sus lagos adyacentes, el lago Correntoso, el Gutiérrez y bueno, algún otro lago más. Ya. Es el único. Este río nace en el Limay, ¿Sí? y desemboca en el Atlántico. Es un Llega río- al Atlántico. Llega al ¿Y a Atlántico, la altura de qué ciudad? más o menos de San Antonio Oeste. Ya. Los primeros 300 kilómetros más o menos baja con este nombre, con el nombre del Limay. Y luego cambia. Después se junta con el río Neuquén y juntos forman el río Negro, que es el límite norte de la Patagonia, ¿Y que del le lado da argentino. el nombre a la provincia? A la provincia. En este momento estamos navegando, este río el Limay es el límite de la provincia de Río Negro y de Neuquén. Ya. Del lado derecho, enfrente nuestro, Sí. tenemos la provincia de Río Negro y del lado izquierdo la provincia de Neuquén. Estamos justito en el límite. El nombre de este río Limay es una palabra mapuche que quiere decir agua limpia, agua cristalina. Van a ver, bueno, acá justito estamos en lugares de bastante profundidad. No alcanzamos a ver el fondo. Se ve apenitas el fondo, pero en los lugares que la profundidad es normal. 10, 12 metros ¿cuánto? Y acá estamos, cuando no ves la profundidad, Sí. estamos pasando los 8 metros. Ya. Hasta los 6 metros se ve el fondo perfecto. ¿Hay algún antecedente histórico que podamos resaltar del río Limay? Del río Limay. Bueno, Sí. por el río, el primer
hombre que llegó del lado argentino a toda esta parte, al Parque Nacional que estamos ahora, la ciudad de San Carlos de Bariloche, fue Moreno, Pascasio Moreno, el Perito Moreno, que cuando se volvió a Buenos Aires usó este río para navegar y volver a la provincia. Estuvo bastante tiempo en este lugar, incluso estuvo cautivo de los mapuches, tehuelches que había en esa época en esta parte, de Sayhueque y sus lanceros. ¿Sí? Estuvo bastante tiempo. La primera vez que estuvo acá se escapó, porque lo habían apresado y le habían puesto la pena de muerte. Logró escaparse y el escape fue por este río. Después del naufragio, la expedición de Cox es hecha prisionera por los clanes mapuche que dominaban el territorio. Era en aquella época un mundo sin fronteras que se entendía de este a oeste y no de norte a sur, tal como nos cuenta la historiadora argentina María Andrea Nicoletti. Hola. ¿Cómo está? Bien, muy bien, adelante. Permiso. María Andrea, bueno, es importante rescatar en este recorrido un poco cómo es que los distintos estados, ya sea Chile o el estado argentino, comienza a ocupar el territorio sur, la Patagonia. ¿Cómo podríamos definir, primero si tuviéramos que definir, darle un adjetivo a esta ocupación? ¿Cuál es tu postura, cuál es tu idea en torno a esta ocupación? Bueno, el primer objetivo es el objetivo que mueve al mundo, que es el objetivo económico. Hacía relativamente poco que el Estado argentino había comenzado a consolidarse políticamente y quienes ostentaban el poder eran los dueños de la tierra, de las tierras fundamentalmente productivas, que eran las tierras pampeanas. Entonces esta élite conservadora busca más tierras. Y esta búsqueda de tierras los lleva prácticamente con toda su estructura política, social y militar hacia las tierras del sur, que eran las tierras que ellos consideraban no ocupadas. Y ahí viene todo el imaginario del desierto. Y estas tierras son las que buscan ocupar, las que se reparten, las que ponen en situación de productividad, sobre todo las del norte, y después las que terminan ovinizando, podemos decir, para que sean tierras con la menor cantidad de gente, blanca sobre todo, para poder manejarlas, que esto es lo que crea el proceso de ovinización. Y en esta idea de ocupación, de invasión, de apropiación, como todos los adjetivos que podríamos agregarle del Estado argentino y por su parte el Estado chileno también, con esta idea de explorar el territorio hacia el sur y bueno, y también atravesando la cordillera. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro explorador Guillermo Cox, mandatado por el Estado de Chile para buscar una salida finalmente por el río Limay hacia el Atlántico. Pero ¿cómo es la mirada desde el lado argentino finalmente? Porque estas tierras, bueno, son argentinas, son chilenas, los estados están, no están, es el privado el que se posiciona en esta zona y aquí entra un personaje importante, tal vez siempre invisibilizado desde un punto de vista histórico, especialmente cuando hablábamos de esa historia del siglo XX, que es el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo podemos mezclar estas tres figuras, que es el Estado de Chile, con sus exploradores, el Estado de Argentina y su proyecto, y el pueblo mapuche, que finalmente era el dueño de la tierra? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos mezclar esta historia? Bueno, la verdad que es muy compleja y no es una historia que muchas veces en las escuelas se enseña, bueno, la Patagonia a partir del siglo XIX, de 1879, que es el tema de la ocupación, cuando en realidad la historia es mucho más profunda y lo que podemos decir es que en realidad esta búsqueda
es una búsqueda desde que los españoles llegan a estas tierras, la búsqueda desde el Atlántico hacia el Pacífico y del Pacífico a salida al Atlántico es una búsqueda permanente de las coronas, de la corona española, de los estados y de los pueblos que tienen movilidad y que son los más invisibilizados, pero que también cruzan de uno y otro lado de la cordillera y también buscan las salidas para sus propios productos y para sus propios intercambios. Cuando la Argentina y Chile separan, constituyen sus estados y entonces la cordillera pasa a ser un límite geográfico y una barrera justamente que marca la soberanía de uno u otro pueblo, eso es una cuestión de construcción estatal, porque la gente que vivía aquí no pensaba en esos términos, ni vivía en esos términos. Digamos, para el pehuenche, cruzar la cordillera era simplemente cruzar la cordillera, no ir hacia Chile o ir hacia Argentina. Eso es importante porque de algún modo se pensaba el territorio, la cosmovisión mapuche, podría pensar el territorio de una forma oriente-poniente, Absolutamente, sí, sí. Y no como nosotros la pensamos en la construcción desde el Estado, ¿cierto? Moderno, no. Que es longitudinal, especialmente en nuestro país Chile y bueno, la Argentina, que también se proyecta también en una ocupación de norte a sur. Exacto. En los términos de los pueblos originarios es el Gurumapú y el Puelmapu, donde el intercambio es absolutamente frecuente y poroso y de la vida cotidiana no visualiza esta cuestión del Estado. Los pactos entre los caciques y el Estado es cuántas veces el Estado argentino y chileno transgredió y traicionó esos pactos. María Andrea, muy agradecido de que nos hayas recibido acá. No, yo creo que ha sido una muy fructífera conversación. Bueno, espero que sea una conversación que permita destrabar cuestiones entre dos naciones que nos queremos mucho y que tenemos una historia común y un territorio común. Exacto. Tenemos que empezar a pensar en el territorio común. Exacto. Yo creo que tú has sido un personaje clave también en esta idea de hablar de la Norpatagonia chileno-argentina, pero no con una frontera, sino constantemente hablando, ¿cierto?, en un territorio que tiene una cultura en común, muy interesante, muy fuerte, y que al parecer esta idea del Estado Nacional nos quieren dividir las aguas, pero aquí está el rol de la gente aficionada y gustosa de la historia. Bueno, me alegro. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Para los grupos de poder que dominaban la política de Chile y Argentina a mediados del siglo XIX, conquistar nuevas tierras era una motivación importante para avanzar en la exploración y ocupación de la Patagonia. En nuestros días, sin embargo, otros han encontrado en este suelo, y sobre todo bajo la tierra, fuentes de conocimiento y de una riqueza distinta. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Don Rodolfo, profesor. Un gusto. Un gusto. Sí, el mismo. Roberto Matos. Bueno, un gusto de que haya venido. Excelente. Sí, gracias a usted por recibirnos en su museo, aquí en el Lago Gutiérrez. Cuando yo tenía 8 años, 7, 8 años, no más de eso, mi mamá y mi papá me llevaron a un psiquiatra. Porque yo ya andaba con estas cosas, andaba con piedras, no sabía nada, pero andaba con estas cosas. Me llevaron a un psiquiatra porque decían que el nene estaba medio... tocado. Claro, estaba medio tocado. Entonces, claro, nada de fútbol, nada de andar con la gomera matando pajaritos. Hasta que me llevaron al psiquiatra, el psiquiatra me revisó, me preguntó, yo me acuerdo de eso, y dijo, no, déjenlo, tiene otras inclinaciones, pero es normal, déjenlo. Bueno, la chifladura del nene terminó en el museo. Sí. Qué loco, ¿no? La vida. Bueno, es así. El museo del profesor Rodolfo Corsolini, a orillas del lago Gutiérrez, guarda una increíble colección geológica y paleontológica que sondea en las profundidades de la historia patagónica. Sin duda, un oasis de conocimiento que bien merece un alto en el camino. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Bueno, eso es un pliosaurio, parte de un reptil marino de unos 150 millones de años. Y discúlpeme, esto es... ¿Usted trabajó en esta excavación? Sí. Esto lo sacamos nosotros en el norte de Neuquén. El animal sería una cosa como esa. ¿Y cómo es que llega? Porque desde el punto de vista de lo que nos pasa en Chile,
tanto Pilauco como Monteverde ha sido el azar. Y un caballero se encontró con una especie de madera que no era madera, que era un hueso, pero no era de vaca, y Exacto. resultó ser un confutorio. ¿Cómo llegan a esto ustedes? Bueno, A todo esto. ahí volvemos al principio. ¿Sí? Uno trabaja con mapas geológicos y cartas geológicas. Uno va a lugares donde sabe que hay material marino del periodo Jurásico. Después camina en la montaña, que tenga suerte o no, eso es otra cosa. Siguiente salimos desde el lago Traful, provincia de Neuquén, siguiendo la legendaria Ruta 40 por los faldeos orientales de la cordillera hasta llegar a San Martín de los Andes. Clave en la aventura de Guillermo Cox, donde decide dejar a sus compañeros como rehenes de los mapuche y cruzar los pasos cordilleranos buscando llegar a Valdivia, donde compraría aguardiente para canjear por el rescate de sus amigos. De desaparecer, los mapuche de San Martín de los Andes se mantienen vivos en comunidades cercanas y hacia allá partimos, buscando las raíces de una forma de vida que hoy busca reconstruir su lenguaje e historia. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Roberto Yolanda Curruinca. Ya. Roberto Mato. Esto lo saco de las ovejas, ¿ves? ¿Y usted en algún momento también logra teñir la lana o es la Sí, lana a natural? veces teñimos. ¿Sí? ¿Y cómo la tiñe? La teñimos con plantas. Al modo natural, sí, totalmente. Sí, todo natural. Nos juntamos y teñimos lana, vio la lana blanca. Ya. Yo nací y me crié acá. Ya. Mi padre nació y se crió acá. Mi abuela, Carmen Lespín y Ángel Albino Curruinca, ellos nacieron y se criaron acá. Abel Curruinca, que yo creo que fue Abel Curruinca el padre ¿De su abuelo? De mi abuelo, no estoy en claro. Ya. Y Bartolomé fue tatarabuelo mío, el primero que su vida vivió en Quilaquina, pero él no fue de acá, de Quilaquina. Ya. Él en la historia, está en la historia nuestra del libro que yo tengo, él vino de la Azul, provincia de Buenos Aires, pero cuando estuvo la conquista del desierto, algo así fue, o la matanza de Neuquén, no estoy en claro, ¿vio? Porque mi padre muchas de esas cosas no lo conversaba, por causa, ni mi abuela tampoco, por causa de para que no lo sintiéramos ofendidos con el Huinca. Sé que llegó el ejército español primero acá, cuando devoró a todo, ¿vio? Toda la gente que vivía en el pueblo argentino, en el país argentino, ellos se quisieron hacer dueños de todo el país, tal cual como ahora, que hoy son todos los que manejan nuestro pueblo argentino, como el pueblo de ustedes, tienen un presidente y ese presidente no es raíz como esta planta, no es raíz de esta tierra. Ellos vinieron de otra parte del mundo.
A lo largo de la historia conocemos, nosotros también desde Chile, que el pueblo mapuche había sido usurpado sus tierras de una forma bastante violenta. Claro. Y de pronto tendemos a ocultar eso. Claro. ¿Cierto? Sí, sí. Pero usted me dice que ahora las nuevas generaciones, por lo menos, pueden tener una relación mucho más cercana y mucho más amigable con el Claro, Huinca. porque no lo vale nada de vivir en guerra. Claro. Al ¿Vio? final los dos pierden, ¿no? Es tal como están. Sabemos que estas tierras son nuestras. ¿Quién no sabe? ¿Quién mapuche no sabe dónde vive que su tierra es natal? Muchas gracias. Bueno. Nosotros vamos a seguir en camino. ¿El viaje? Sí. Bueno, Gracias. gracias a ustedes por venir. Llega la hora de volver a Chile y lo hacemos por los caminos que alguna vez recorrió Guillermo Cox buscando llegar hasta Valdivia. El paso Guajum nos da la bienvenida a territorio chileno y nos invita a recorrer el lago Pirihueco, una ruta que sirve para conectar además a las localidades aisladas de la cordillera con Panguipulli y Valdivia. Los pasos cordilleranos de la región de los ríos, antes controlados férreamente por los pehuenches, hoy son punto de encuentro y conexión entre distintas naciones y culturas. Caminos que tienen cada uno su propia historia y que nos invitan a pensar y vivir sin límites y a viajar más allá de nuestras propias fronteras.